Hola, muy buen día. Hoy mi compañera Mónica Galvis y yo, Margaret Argüello, de la Facultad de Contaduría Pública, venimos a hablarles un poco sobre la matemática en la tributaria contable. Quisiéramos empezar por decirle la importancia que tiene la matemática financiera, ya que esta es fundamental para conocer los distintos procesos empresariales, tales como los pertinentes al área de tesorería, de cartera, de presentación de estados financieros y de los impuestos. Se podría decir que, en resumen, la matemática financiera es la base del análisis empresarial. Esta desarrolla la habilidad de traducir los números en resultados y en interpretaciones válidas para que la gestión financiera realice y decida un procedimiento en el cual se pueden utilizar los recursos de la empresa para una mejor utilización. Bueno, el objetivo general es demostrar la utilidad de la matemática para facilitar el área tributaria de una empresa. Se tomó como objetivo principal la investigación en una empresa donde tiene objetivo determinar cómo la gestión financiera mediante un análisis de mejora a la rentabilidad de la empresa. Se realizó un estudio cuyo tamaño de la población para este trabajo de investigación fue de 16 personas. Entre ellas están los asistentes contables, la contadora y asistentes administrativos. Como técnicas utilizamos la recolección de datos mediante una encuesta y como instrumento en la presentación investigación se utilizó el cuestionario. Se pudo comprobar que la gestión humana afecta la rentabilidad siempre y cuando ésta sea aplicada de forma correcta. Se llegó a la conclusión que la compañía no está empleando adecuadamente sus gestiones financieras en sus operaciones comerciales a mediano y largo plazo. Por tal motivo, sus rentabilidades son muy bajas. Bueno, ya explicamos un poco qué es la matemática y la importancia que tiene la matemática en la parte contable de una empresa. Ahora empecemos a explicar qué es el sistema tributario. Entonces, se podría decir que el sistema tributario es un conjunto de tributos interrelacionados que se aplican en un país en un momento determinado. Se dice que en un momento determinado porque los impuestos tienen fechas para la presentación de sus impuestos. El sistema tributario se basa en 3 líneas estratégicas, como lo son el control de cumplimiento, la facilitación de este cumplimiento y la lucha contra el incumplimiento tributario. La idea es que toda empresa pueda presentar su información tributaria a tiempo y así evitar sanciones. Este sistema tributario está conformado por impuestos como lo son la declaración en renta, el impuesto del IVA, el impuesto del consumo, entre otros muchos que tenemos. El sistema tributario en una empresa, al momento de presentar los impuestos, se puedan hacer de manera ordenada y a tiempo, para así poder evitar sanciones. Ahí es donde entra la matemática, que puede ser de gran ayuda en esta situación, ya que se podría tener como finalidad el intervenir eficientemente en los recursos de la empresa destinados a estos impuestos y tratar de hacer que la matemática sea la base para hacer una carga menor impositiva, para que legalmente se puedan presentar impuestos un poco más bajos sin salirnos de la parte de la legalidad. La planificación tributaria y la elusión deben de ir de la mano. Son dos cosas que son importantes al presentar los impuestos, ya que con la elusión se pueden aprovechar vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la norma tributaria, sin necesidad de entrar a la parte ilegal. Bueno, entonces, el modelo de análisis que vamos a presentar tiene como objetivo principal medir la distribución y la concentración de todo tributo, cuya base gravable sea estratificarle de acuerdo a escalones de ingreso.
Esto lo vamos a hacer mediante el planteamiento de una fórmula matemática. Y la finalidad de esta fórmula matemática es propiciar procesos equitativos, donde los sujetos con mayor capacidad económica contribuyan en mayor proporción. Para entenderlo mejor, se podría comparar los impuestos abonados por los contribuyentes con respecto a sus ingresos y cargas impositivas. Matemáticamente se expresa T menos R sobre Y, donde T es la carga impositiva, R recaudación y Y ingresos brutos. Si las cargas impositivas calculadas de este modo son más elevados para los que reciben mayores ingresos que para los que reciben menores ingresos, se dice que el impuesto es progresivo. Bueno, por último vamos a hacer un proyecto en el cual se va a desarrollar en 3 bases. Las 2 primeras van a corresponder al desarrollo teórico de un modelo. Se analiza la distribución de la carga impositiva, tanto de la recaudación como de la evasión, según los distintos niveles de patrimonio o de ingreso, con el objeto de llegar a conclusiones de tipo cuantitativo y a inferencias cualitativas con respecto a los principios de la equidad y de la solidaridad tributaria. Como instrumento técnico de análisis se utilizará la curva de Lorenz y también se elaborará una medida de concentración impositiva a través del coeficiente de Gini, según lo recaudado o evadido por cada nivel de patrimonio o renta de la población contribuyente. Entonces vamos a tomar el siguiente ejemplo. La población en estudio está constituida en forma genérica por todos los sujetos pasivos del impuesto que se desea analizar. Esta misma población será dividida en N grupos distintos según niveles de base gravables, prefijados según el criterio que se desea adoptar. Los datos se llamarán I al tramo de patrimonio o ingreso, X la proporción de población pertinente a este grupo y Y la proporción de impuesto abonado por el grupo dentro del total. Teniendo en cuenta las siguientes variables I, X y Y, vamos a sacar el coeficiente de concentración de Gini. Se puede definir así como se muestra en la gráfica. Entonces, lo que se muestra en la gráfica es el coeficiente de Gini, donde G es el grupo y ahí nos especifican X, Y y Y. Por medio de la curva de Lorenz es posible llegar al mismo coeficiente mediante un arreglo de las proporciones correspondientes a los grupos N de la siguiente manera. Entonces, la primera parte es cómo se expresaría con la concentración en Gini y la segunda parte es cómo se podría expresar la curva de Lorenz. En este caso se tendría 4 niveles como base. Imposible con sus correspondientes porciones de población. Y y si pasamos estos datos a la curva de Lorenz, como lo muestra la siguiente curva, nos pueden dar una información más precisa. La gráfica que nos muestra la curva de Lorenz en donde estamos ingresando los datos anteriormente relacionados, donde está X y donde está Y. Con esta gráfica se podría llegar a las siguientes características. 2 características diferentes. La primera, que la población de contribuyentes inscritos según las normas establecidas en el impuesto analizado. Y la segunda,
sería la población potencial del contribuyente. La primera, pues no cumple con las normas establecidas en el impuesto. Sería una evasión total al impuesto. Y la segunda, que sí cumple con las normas establecidas para el impuesto de forma parcial. Bueno, siendo así, según esta clasificación, se podría llegar a la conclusión que la primera, o sea, la parte A, se está refiriendo a la recaudación en sí, y el segundo se está refiriendo a la evasión. Esta última parte se aplica por método teórico. Creo que es más o menos lo que podríamos explicarles en la forma en que la matemática nos podría ayudar en la parte financiera de una empresa. Gracias por la atención y espero haber sido claros.